A mí siempre me han tildado a veces de sobrado, de arrogante, pero quizá es porque no me conocían a profundidad y quizá es porque mi comportamiento, aunque tú no creas, yo soy tímido, no soy tan abierto como pensaría la gente o como pueden ser otras personas. Y entonces eso te reviste de una coraza a veces falsa que hace que malentiendan tu forma de ser. ¿Qué recuerdas que te haya tocado vivir personalmente fuerte y te haya tocado estar con la mejor actitud frente a la cámara o frente al micrófono? Innumerables veces, ¿no? O sea, la misma guerra, por ejemplo, hizo que yo caiga en depresión cuando por primera vez nos adentramos de una manera subrepticia, escondidos, un grupo de periodistas a la base aérea de Patuca, por fuera de la malla, por atrás, y pudimos ver cómo bajaban nuestros soldados, algunos mutilados, por ejemplo. Y algo entre todo lo que te ha tocado conocer, recorrer, experimentar en estos años en el mundo del periodismo, que no te haya gustado comer y que hayas dicho, no, esto no quiero volver a probar. No tengo nada. Y claro, como verán, yo tengo unas libritas encima y es porque me gusta la comida, por supuesto, y entonces yo no pierdo la ocasión de al sitio que me voy buscar el plato típico, saborear, soy muy curioso con eso. O sea, he comido de todo, como los chinos, y lo que no me puedo comer hago té. Del comercio, bienvenidos una vez más aquí en El Sillón, donde siempre queremos conocer un poquito más de las personas que tanto queremos y admiramos, que se vuelven esas personalidades especiales para nosotros. Y hoy, obviamente, no va a ser la excepción. Está con nosotros uno de los periodistas, comunicadores más reconocidos de nuestro país, Freddy Paredes. Qué gusto que estés con nosotros. Gracias, Alejandra. Gracias por esa presentación generosa. Que solo dice la verdad. Para mí realmente es alegría, orgullo, honor tenerte aquí en El Sillón conmigo. Muchas gracias, el honor es mío. Muchísimas gracias, Freddy. Freddy, empecemos un poco por tu trayectoria, porque las personas dicen, sí, quiero saber, lo escucho, lo veo, lo escucho. Pero, ¿cómo inicia todo esto? Dato, él no pensaba estudiar periodismo. ¿Cómo empieza toda esta aventura en el mundo de la comunicación? Bueno, casualmente yo empecé a dar mis primeros pasos en Radio Quito. Ajá, regresó a casa. Así es. Hace algo más de 30 años, no digo el número exacto para que no me hagan cuentas. Pero yo di mis primeros pasos como reportero, reemplazando a los reporteros titulares de Ecuador Radio de hace algo más de 30 años. Wow. Y entonces, como salían enseguidilla, eran alrededor de 6 por 15 días. Yo tuve 3 meses de corridos de reemplazo, me fue bien. Y en ese interín me llamaron del comercio a trabajar como reportero. Yo estudiaba ya comunicación entonces. Y fui a Últimas Noticias porque el comercio en ese entonces tenía mucho interés de que yo termine mi carrera y me dijeron, si tú quieres estudiar, no lo vas a poder hacer en el comercio. Aquí vas a salir a las 7 de la noche como bajo y tú tienes clases a las 4 de la tarde. Así es que es verdad que nuestro mundo no tiene horarios establecidos. Así es, así siempre fue nuestra profesión. Ajá. Entonces fui a parar en Últimas Noticias. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 4 de la tarde. Y ahí pude continuar simultáneamente mis estudios con el trabajo. Y de ahí empieza toda esta travesía. Claro, pero sí, tú tienes razón, yo no iba a estudiar periodismo. No, espera, que esta travesía tiene de por medio guerras, tiene de por medio unas coberturas históricas en nuestro país, pero es verdad. A ver, me suena que ibas a estudiar economía. Cierto, sí. Cuéntanos de esto. Bueno, yo salí del colegio, yo soy del Mejía. Ajá. Había acordado con mi padre estudiar economía, pero... ¿Acordaste con tu papá? Sí, claro. Sí, era una decisión mutua. Era una decisión mutua, entonces me dijo que vas a estudiar y hablamos en esas conversaciones de sobremesa del almuerzo y todo, con mi madre, mis hermanos. Yo soy el primero de 3, entonces acordamos que yo iba a estudiar economía.
Pero cuando me gradué, yo me fui a vivir, no me fui a vivir, o sea, me fui de vacaciones a Guayaquil. Ajá. Pero terminé viviendo 6 meses ahí. Entonces, como antes los ciclos escolares en la universidad eran de 1 año, no de 6 meses como ahora, me perdí de entrar a la universidad. Entonces regresé a Quito y no tenía universidad, estaba a la deriva. Y entonces, Para empezar a estudiar economía. para empezar a estudiar economía. Y entonces ahí yo asimismo le pedí ayuda a mi padre para conseguirme un trabajo mientras se abre la universidad el siguiente año. Y claro, ahí fui a parar yo en la Agencia Ecuatoriana de Noticias, casualmente. Entré como mensajerito, como limpia escritorios, como pasapapeles. Y me encanta que lo cuentes con esa No, es que orgullo. es así, ajá. por supuesto que sí. Y no me avergüenza, pero en lo más mínimo. No, más bien de orgullo, y lo acabo Por de supuesto. decir, así. Así es como se va labrando camino, gente. Entonces, claro, y como yo era curioso, pues de a poco me adentré en lo que hacía esa agencia de noticias, que era una agencia nacional de noticias. Y claro, en el tiempo que estuve, que fueron como 6 meses iniciales, llegué a reemplazar uno de los trabajos ya, digamos, de la estructura periodística, ya no de la administrativa, de pasar un papelito o hacer un mandado. Y me gustó. Imagínense que yo aprendí ahí a manejar el Telex. Si yo digo Telex ahora, para muchos jóvenes dirán, ¿eso qué es? ¿Cómo? Cuéntanos, explícanos. El Telex, digamos, es una mezcla de teléfono, fax, máquina de escribir eléctrica y un antecesor de la computadora, digamos. O sea, la tecnología, boom, en ese momento. En ese tiempo era la última tecnología, entonces imagínate que con el Telex podíamos comunicarnos escribiendo como cuando chateamos ahora con un amigo en el teléfono, pero hacer eso era una verdadera proeza en ese tiempo, en una máquina enorme, y entonces conversábamos, decíamos, ¿listo para el despacho de noticias? Sí, listo, compañero. Yo tenía que seleccionar las noticias, aplastar un botón, y las noticias se escribían también en la agencia y se transmitían a donde enviábamos, a Guayaquil, a Ibarra, a ¿Cuánto donde tiempo estén nuestros tomaba? abonados. No, en instantes, mientras simultáneamente se escribía, ni siquiera tú sabes, mira. Ajá, no, tu no, corta no, edad. para mí esto no es tan corta, pero no conocí el Telex, no Se lo usé en todo escribía la caso. nota aquí en la agencia, o sea, en Quito, se iba reescribiendo, que ya estaba en una memoria, y simultáneamente salía la nota a donde estemos despachando en otra ciudad era del país. instantáneo. Era una maravilla, o sea, eso era el último grito de la tecnología. ¡Wow! Y ese equipo aprendí a manejar por la curiosidad, por la juventud quizá. Y claro, de a poco me fui metiendo en ese mundo de las noticias, y cuando se acabó el periodo para el cual yo me había propuesto a trabajar antes de entrar a la universidad, pues me pareció fabuloso estudiar comunicación. Te Porque atrapó. ya me metí en ese mundo y entonces empecé a averiguar. Comunicación había solamente en la Universidad Central, había jornada matutina y vespertina, me quedaba perfecto la vespertina, cuadré los horarios y entonces empecé a trabajar y estudiar. Simultáneamente. Así arrancó mi carrera ¿Qué periodística. dijo el papá? Mi Uy, economista. Claro, voy a ser infidente con mi padre, ojalá que no vea. Gracias por ese momento de lo que nos vas a contar. Me dijo, le dije, bueno, voy a estudiar comunicación. ¿Qué quieres ser? Me dijo, periodista. Digo, sí, quiero ser periodista. Me dijo, hijo, te vas a morir de hambre. Así, textualmente. Fue lapidario para mí aquello. Le dije, bueno, a riesgo de que me muera de hambre, me gustó esta profesión, este oficio, y lo voy a seguir. Además, ya no quiero que usted me mantenga, voy a seguir trabajando, así que yo mismo voy a Wow, pagar mis decisión cosas. audaz. Me Sí, voy sí, con claro. todo. Entonces pues, me dijo, bueno, si has decidido eso, ¿yo qué te puedo decir? Y así fue. Y así fue, y por suerte no me morí de hambre. No, estoy. aquí estás. Me ha ido bien. Llenándonos de Le orgullo. doy gracias a la vida, a Dios, por supuesto, al sacrificio, a la disciplina, que es producto de todo eso. Y luego de haber estado con nosotros, estuviste en Últimas Noticias y vino una trayectoria muy grande de muchos años en 2 medios televisivos muy reconocidos del país. ¿Qué te han dejado estos periodos? Muchísimo, muchísimo, porque uno a lo largo de su carrera es la sumatoria de toda la experiencia que uno acumula en la vida.
Antes de dar mi salto a la televisión, yo regresé ya a Radio Quito, pero como reportero titular. Estuve un año calendario en Últimas Noticias. Gonzalo Ruiz, mi querido amigo, aprovecho para enviarle un saludo. Era mi jefe en ese entonces y me dijo, oye, ¿cómo te va en Últimas Noticias? Le dije, me va bien, Gonzalo. No, pero seguro. No, sí, me va bien. ¿Por qué? Me dice, bueno, acaba de irse Patricio Ramos, era un compañero reportero aquí. Decidió irse a vivir a Manta con su esposa, me queda una plaza, tú tuviste una buena experiencia aquí, ¿quieres venir de titular? Dije, ¿dónde firmo? Wow. Y volví a Radio Quito como titular, entonces entre ida y vuelta a Radio Quito yo tuve, mejor dicho, alrededor de 4 años como reportero. Ahí me correspondió cubrir un pedacito de la guerra del Cenepa. Estamos hablando de allá por el año 95, finales del 94, inicios del 95. Les dije, aquí hay tantas anécdotas que hasta de guerra vamos a hablar. Sí, y ahí el papá, ¿qué dijo? ¿La mamá? Bueno, claro, se preocupaban, pero pues de alguna manera ya estaban hechos al dolor, sabiendo que eso es parte del trabajo, la profesión que yo ya había escogido. Pero Freddy, en ese entonces no había como la comunicación inmediata que tenemos en este momento. No, para nada. O sea, estoy bien, ya está entregado el material, no ha pasado nada, el día transcurrió sin novedad. ¿Cómo hacías para tener ese nexo con tus seres queridos era en muy una difícil. situación como esa? No, muy difícil. O sea, de celulares ni hablar, todavía no estaban aquí los celulares. Teníamos un teléfono satelital en la radio, el comercio tenía un teléfono satelital, pero obviamente era un aparato muy caro. Y claro, solo para que tengan una idea, ¿no? Nosotros los periodistas tuvimos que establecernos en la población de Méndez, que queda a unos 20 kilómetros de Patuca, que es la base militar más hacia el sur, que fue, digamos, la base donde se planificó los movimientos militares, y de ahí estábamos a unos 70, 80 kilómetros de la línea de fuego, o sea, estábamos muy retirados, pero ahí era el movimiento militar de la guerra. Y entonces entre Patuca, que era la base militar, y Méndez, que era el sitio donde nos habíamos establecido todos los periodistas, un bonito pueblo pintoresco en esa zona de la Amazonía, habían 3 teléfonos del IETEL, me acuerdo en ese entonces, sí, el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones, lo que es CNT ahora, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Habían 3 teléfonos convencionales de disco. El disco, para marcar. Cuelgue el botoncito, alós. Y había un fax. Y Wow, estábamos no menos de unos 30, 40 periodistas entre nacionales y extranjeros. Entonces, imagínate, 3 teléfonos para 40 periodistas. Descontando los internacionales que tenían teléfonos satelitales. La CEA El Comercio tenía un teléfono satelital, El Universo, los canales. Me acuerdo que ahí Canal 1, que era CITV. CITV, el canal en ese que entonces te ve. era el único canal que tenía un plato de transmisión vía satélite. Y esa era una ventaja tecnológica, pero brutal. Claro. Porque los canales en ese entonces tenían que mandar grabado por TAME, que existía TAME antes. Se mandaba en el vuelo de TAME del mediodía, de regreso a Quito, ahí regresaba el material. Entonces, con mucha suerte, cosas que ocurrían en la mañana se podía ver en los noticieros de televisión de la noche, sino al día siguiente. Entonces, esa era la dinámica en la que estábamos expuestos. Y si no lograbas hablar con tus papás, ellos ya veían el noticiero en la noche o al día siguiente. Bueno, Decían, en el caso de la televisión, claro. pero en la radio sí nos escuchaban, era más versátil la radio. Habían horas pico de necesidad de teléfono. Y tus salidas eran por radio. Claro, salíamos por en vivo teléfono, en la radio, por teléfono, y entonces era mucho más versátil la radio. Y Radio Quito siempre fue una suerte de fuente de información. ¿La radio va a para vivir medios. siempre? No lo sabemos, yo creo que sí, al menos un poco más que la televisión parece ser. ¿Por qué crees, estábamos hablando de esto, Freddy, que la radio va a mantenerse un tiempo más, que la radio va a seguir acompañándonos? Bueno, creo que es un medio más versátil que la televisión y con esta fuerza que tiene la tecnología ahora, yo creo que
va a haber una fusión de canales, de formatos, van a entrar en una licuadora y van a salir nuevos canales, nuevos formatos, y creo que la radio va a vivir un poquito más que la televisión como radio, o sea, puramente como un medio puro, por la versatilidad que tiene, porque es compañía, porque vas en el auto, además de que sí puedes proyectar imágenes en los vehículos modernos. No es que vas viendo una señal de canal abierto, si es que tienes esa posibilidad, pones videos, pones un podcast, pones en el sillón, vas mirando, etcétera. Pero la radio es como que pones ahí, te gusta la compañía que tienes de ese momento, una buena voz de una chica que trata temas interesantes, un joven, un señor que está abordando temas de tu interés. Lo vas escuchando y te hace compañía y es como más llevadero el asunto. Freddy, y cuando transmitías el teléfono, marcabas, discabas y ya estabas transmitiendo lo que sucedía en la guerra, sí, en el momento profesional uno entra en su plano al 100% y te desconectas, pero ¿llegabas a sentir de pronto ese cosquilleo, miedo, angustia? ¿Qué pasaba en ese momento? Por supuesto. Primero, yo creo que el trabajo periodístico supone mucha adrenalina, creo que más antes que ahora. Antes se hablaba de las primicias, por ejemplo, que no es otra cosa que el hecho de que tú como periodista representando un medio conoces antes una noticia que el resto y la comunicas, la difundes, y a partir de lo que tú cuentas, pues el resto de medios se hace eco porque es algo interesante, de interés general. Eso había mucho en tiempos pasados. Habían primicias que tenían los colegas periodistas. Yo mismo pude tener una, por ejemplo, cuando recuerdo en el caso de la guerra que estamos hablando, estábamos ya los periodistas cenando, habían algunas casas que por la llegada de periodistas se rebasó la capacidad de alojamiento que habían en pequeñas pensiones, y las personas lo que hicieron es arrinconar su sala y hacer comedores, o en la sala poner un par de camas, 3 camas, las que entrasen, y entonces empezamos a acomodarnos de esa manera los periodistas que llegamos en gran cantidad para un pequeño pueblo como era Méndez. Y entonces recuerdo, cenábamos en la sala de una casa que había visto una oportunidad en preparar almuerzos, cenas a los periodistas que habían llegado. Eran alrededor de las 8 de la noche, veíamos Teleamazonas, era la señal que llegaba allá, no llegaba ninguna otra señal, Teleamazonas. Y recuerdo que Diego Kendo en ese entonces tenía una posición de opinión, y daban una nota en la que Fujimori, el presidente recientemente fallecido del Perú, que estaba en funciones durante la guerra, aseguraba que se habían tomado Tiwinza. Y ese fue un golpe muy fuerte para el Ecuador. Y ya te comenté en el bloque anterior lo dificultoso que era mantener una comunicación fluida, instantánea, no era posible. Entonces tardaban horas, si no días, las noticias en llegar. La inmediatez que tenemos ahora no había inmediatez. Entonces, claro, era un golpe muy fuerte político, de política internacional, un golpe militar, etcétera. El hecho que cuente el mismo presidente que el Perú se había tomado Tiwinza, que era el bastión que defendía tanto Perú como Ecuador. Pero eso ocurría en la cena, pero nosotros hace menos de 2 horas habíamos hablado con el comandante de la Brigada 21 Cóndor de Patuca, y él hacía una suerte de resumen de la jornada, y sobre las 6:30, 7 casi de la noche nos dijo: mantenemos posiciones, Tiwinza sigue en poder del Ecuador. 1 hora y pico más tarde, sentado cenando, aparece el señor Fujimori asegurando que está en manos del Perú. Entonces mi reacción fue inmediata, dejé la comida a medias. Esa misma casa tenía un teléfono, era una de las pocas casas. Le llamé a un aparte a la señora que nos servía la comida, le dije: mire, yo no sé a qué hora voy a volver, pero le pido de favor que a la hora que yo golpee la puerta me abra y me alquile el teléfono. Ay, no sé, me dice, tengo que hablar con mi esposo. Entonces le trajo al esposo, me dijo: no, vaya, tranquilo, es para esto, ¿no? Le digo: sí, claro, no, venga, a la hora que sea yo le abro. Alquilamos una camioneta, alquilé yo una camioneta. Los medios más grandes obviamente tenían vehículo propio, camionetas,
una vía de tercer orden, no pavimentada. Y claro, volví yo a Patuca. Pensé que había hecho solamente yo eso, no, mentira. 15 minutos más tarde venía un convoy de colegas periodistas a hacer el mismo ejercicio. Claro. Decir, ¿qué pasó? Es que la información en ese momento que se había generado. Claro, pero esa ventaja que yo saqué por esa reacción inmediata me Esos permitió minutos, a mí ajá. hablar con el coronel, ya no me acuerdo el nombre del coronel lamentablemente, que nos mantenía siempre informado y hacía resúmenes de la jornada bélica. Entonces me dijo, no, eso es falso, es absolutamente falso. Tigüinza sigue en manos ecuatorianas y ta. Entonces cuando mis colegas regresaban en ese convoy, llegaban a Patuca, yo ya salía. Y ahí vas de regreso con la información. Claro, y entonces, como yo había previsto la posibilidad de que eso pase y se congestione en el IETEL de ese entonces, yo me fui a verle a la señora rápidamente con el teléfono, tranquilamente, y pude salir en vivo a las 10 de la noche, que ya teníamos un noticiero en vivo en Ecuador Radio, aquí en Radio Quito, y pude salir en vivo con la primicia. Primicia en ese caso, ¿no? Con la declaración del coronel que decía que es falsa la declaración del presidente Fujimori, que la base militar de Tigüinza continúa en manos y en poder de los ecuatorianos y que eso es falso. Freddy, esto de tener exclusivas, esto de tener estas primicias, antes generaba de alguna manera, no sé si la palabra correcta sería pugna, pero sí tal vez un juego de egos, y esto se presentaba mucho en el entorno, en el entorno de la comunicación y del periodismo como tal. ¿Cómo manejaste eso en medio de tantos años, de ya 30 años o tal vez un poquito más de trayectoria en la comunicación y periodismo ecuatoriano? Claro, mientras más experimentado es el periodista, pues tiene más contactos. El periodismo es contactos. Entonces, mientras más experimentado es, digo, tiene más contactos y más instituciones a las que puede tomar el teléfono y decirle, cuéntame qué pasó con esto, ayúdame con este documento, mira, me ha llegado este documento, ¿será verdadero, será falso? Ese ejercicio de contrastación y de doble vía que tenías entonces con las fuentes te daba la posibilidad de estar más cerca y más pronto a un hecho noticioso que el resto de colegas. Claro, esto me ocurrió a mí, yo lo recuerdo, pero claro, yo era apenas un muchacho que estaba dando sus primeros pasos como se dice en Quito, un huambra, empezando en el camino. Claro, era un huambra. Y mis colegas periodistas mayores, ellos eran los que más primicias, más exclusivas tenían, precisamente por esto que te cuento, que mientras más experiencia, más contactos tienes la posibilidad de acceder a este tipo de información. Entonces, sí, había rivalidades, pero si hoy te tocaba a ti una exclusiva, mañana a mí, pasado a Juanito, a Pepito, entonces era parte del oficio, por supuesto. ¿Y qué es tu cable o cuál era tu cable a tierra en ese momento de voy a esperar una exclusiva, mantengo mi centro todavía, la humildad puede seguir aquí conmigo? Bueno, siempre te juega en contra la posibilidad de una exposición pública, por ejemplo. Es necesario tener los pies bien puestos en la tierra porque fácilmente los puedes despegar y eso juega en contra de ti, de tu personalidad, puede jugar en contra de todo, de tus emociones y te puedes hacer un grave daño. Ha pasado mucho. ¿Te pasó? No creo. Bueno, eso digo yo, ¿no? Muchos compañeros, habrá que preguntarles a los compañeros, a las compañeras. A mí siempre me han tildado a veces de sobrado, de arrogante, pero quizá es porque no me conocían a profundidad y quizá es porque mi comportamiento, aunque tú no creas, yo soy tímido, no soy tan abierto como pensaría la gente o como pueden ser otras personas. Y entonces eso te reviste de una coraza a veces falsa que hace que malentiendan tu forma de ser. Puede ser, yo no puedo decir que no, habrá que preguntar a los colegas con quienes yo me interrelacioné, pero ciertamente este tipo de cosas te afectan.
te envanecen, y cuando tú no tienes la suficiente personalidad y los pies bien puestos en la tierra, pues corres el riesgo de que eso juegue muy fuerte en tu contra. ¿Y el cable a tierra es o era? El cable a tierra es o era, no sé, la posibilidad de que uno sabía que estaba dando sus primeros pasos apenas, que si hoy pude yo hacer algo importante, otros colegas lo han hecho muchas veces más. El cable a tierra era la familia, el cable a tierra eran mis hijos que estaban chiquitos en ese entonces, varios factores, ¿no? Como ser humano. Freddy, más allá de la pantalla, de la radio o de estar en el mundo de la comunicación como tal, de escribir, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué te gusta hacer? ¿De qué disfrutas? Yo soy muy casero, no sé si me hice casero ahora con los años, pero por ejemplo, como el trajín periodístico es muy intenso de lunes a viernes, en la televisión es mucho más demandante, sales en la mañanita y no sabes a qué hora regresas. Quizá una hora de cierre puede ser la segunda o la tercera emisión de noticias del noticiero y ya sabes que podría haber terminado tu jornada, pero pueden producirse cosas después de esa hora y te corresponde ir a cubrir y tu jornada simplemente sigue y listo, y no pasa nada. Entonces, quizá por ese trajín tan intenso que supone la comunicación, en cualquiera de sus formas, porque la gente que escribe en los diarios también tiene extensas jornadas, y si después de una extensa jornada es necesario escribir algo más, pues hay que escribir, así estamos acostumbrados, así es la comunicación, no solamente aquí, sino en todas partes, en la televisión lo propio, en la radio igual. Entonces digo, tomando en cuenta esas intensas jornadas de trabajo, y yo siempre encontraba paz el fin de semana, entonces era mi reencuentro con mi esposa, entonces yo soy divorciado ahora, con mis hijos. Me gustaba cocinar, por ejemplo. Wow. A mi ex esposa no le gustaba la cocina, cocinaba por necesidad. Yo en cambio cocinaba porque me gustaba, por diversión. Entonces, claro, el sábado y el domingo a veces cocinaba yo, o sábado o domingo, y uno de esos días salíamos a comer fuera. Y claro, yo me volví muy casero porque era la búsqueda de un descanso, de paz, de reencontrarme con mi familia a la que le descuidé durante tanto tiempo por las extensas jornadas de trabajo. O sea, por ejemplo, yo no compartía con mis hijos, que ya están grandes, el hacer un deber, por ejemplo. Claro. Que cualquier padre normal lo ha hecho con sus hijos. Que tal vez si hubieras seguido economía lo hubieras podido hacer. Muy probablemente, si seguí economía, si me hacía un burócrata, salía a 5 de la tarde, entonces tenía tiempo para hacerlo. No fue esa mi situación. Esas funciones, esos deberes los asumió mi ex esposa. Y claro, había una desconexión con mis hijos que yo buscaba encontrarla el fin de semana. Yo no soy futbolero, es decir, no soy de ir al estadio, ni de pegarme a la televisión o a la radio a escuchar el partido. Más bien trataba de evitar cualquier gusto mío para volcarme a mis hijos, a mi esposa entonces, y esa era mi vida, Freddy, ¿qué recuerdas que te haya tocado vivir personalmente fuerte y te haya tocado estar con la mejor actitud frente a la cámara o frente al micrófono? Innumerables veces, ¿no? O sea, hay críticas de las personas en el sentido de que los periodistas de alguna manera perdemos la sensibilidad. ¿Cómo pasa con los médicos, no? Cuando tú llevas un niño chiquito, hijo, sobrino, lo que fuese, y te mueres porque está con calentura y el médico te dice, ya, espérese nomás un ratito, voy a atender a esta persona. Pero mi hijo está con fiebre, sí, solo tiene fiebre, espérese, aquí pasa una cosa más grave. Y es porque tratan a diario ese tipo de temas. Los periodistas también estamos expuestos a mirar muchas cosas. Y a veces sí puede ser que perdamos sensibilidad y no tenemos esa capacidad de asombro, de sorpresa, que una persona que no está expuesta así como nosotros sí la tiene.
pero innumerables ocasiones, muertes, asesinatos, porque a nosotros nos ha correspondido cubrir de todo. La misma guerra, por ejemplo, hizo que yo caiga en depresión cuando por primera vez nos adentramos de una manera subrepticia, escondidos, un grupo de periodistas a la base aérea de Patuca, por fuera de la malla, por atrás, y pudimos ver cómo bajaban nuestros soldados, algunos mutilados, por ejemplo, heridos, otros en camilla, en una bolsa de polietileno. O sea, esos son golpes muy, muy fuertes para nosotros, al menos para mí, cuando en ese entonces yo era muy, muy pelado. Me golpeó y claro, yo estuve 2 veces en la guerra. La primera vez estuve 8 días y la segunda vez estuve 9 días y 13 días. En la primera vez yo tuve que llamar a la radio y decirle, o sea, sácame. Wow. Porque estoy golpeado, estoy afectado. Había toque de queda, había cortes de luz, intencionales, porque se supone que si decidían bombardear, la luz te decía, aquí es para que eches las bombas. Entonces se cortaba el fluido eléctrico intencionalmente, había toque de queda. Entonces era un momento emocional muy complicado y de esos nos ha correspondido muchos. Y de esos también algunos personales que te tocaba estar frente a cámara dando la noticia como tal y que tú recuerdes tal vez algo con tu mamá, con tu exesposa, con tus hijos. Claro, como ser humano también te golpea, pero quizá por el ejercicio tú aprendes a separar las cosas personales de las profesionales. Quizá ese tipo de cosas aprendes a manejarlas un poquito mejor, estás peleado con tu pareja, tu hijo está enfermo, tu madre en el hospital, no sé, o sea, como todo ser humano, los periodistas también vivimos eso, pero el ejercicio mismo de la profesión nos enseña a separar las cosas, a poner una buena cara, al menos el momento que sales en pantalla. Después tienes el derecho, como todo el mundo, de sentirte mal, de bajonearte, pero tienes que sobreponerte el momento en que estás expuesto públicamente. ¿Qué te hace sonreír y qué te quiebra el corazón? A mí me hace sonreír tema de niños, temas positivos, y también con los niños algo negativo me sobrecoge realmente. No sé qué tengo con eso. Me parece que los niños son los seres humanos más vulnerables. Y si algo va bien con los niños, pues a mí me encanta, pero si hay un pequeño viso de negatividad sobre un tema de niños, me afecta, me golpea, soy muy empático. No solo en eso, en la mayoría de casos me pongo en los zapatos de ese padre, de esa madre, de que sea mi hijo el que está padeciendo, sufriendo aquello y me golpea muy fuerte, ¿no? Freddy, y cuando te gusta cocinar, que nos cuentas que es uno de tus gustos, lo que te relaja y te desconecta, ¿en qué eres experto? Experto no sé si sea, pero yo puedo cocinar de todo. Ajá. O sea, ¿pero qué es lo que más disfrutas y dices, o sea, wow, esto me queda súper bien? Yo soy sopero, entonces sé hacer sopas, también sé hacer segundos secos, no sé. Entre mis amigos tengo la fama de hacer un buen caldo de pata, por ejemplo. ¡Wow! Entonces les he invitado en varias ocasiones. ¿Eso no es sencillo? A comer un caldo de pata. Tiene su grado de complejidad, pero tampoco es imposible. Creo que me sale bien, lo han dicho mis amigos, así que puede ser ese el plato. Y algo entre todo lo que te ha tocado conocer, recorrer, experimentar en estos años en el mundo del periodismo, que no te haya gustado comer y que hayas dicho, no, esto no quiero volver a probar. No, no tengo nada. No, wow. A ver, yo les cuento, o sea, con el trabajo periodístico tenemos la posibilidad de movernos mucho, de conocer dentro y fuera del país, más antes que ahora, insisto, por el tema del desarrollo de la tecnología y las comunicaciones. Entonces, si había un terremoto, no sé, en Chile, nos tocaba ir a Chile, porque la comunicación, si bien existía, era cara, nos mandaban con una visión chilena, no con una visión ecuatoriana, no podías enfocar qué pasa con los ecuatorianos que viven en Chile. Entonces, hacía más necesario que un periodista ecuatoriano vaya a hacer esa cobertura. Pero qué enriquecedor cobertura. eso también. Sí, sí, por supuesto. Ahora no es tanto porque la tecnología ya te permite hacer infinidad de cosas. Pero bueno, esto decía yo para justificar el hecho de que antes viajábamos más, tanto dentro como fuera del país.
Y claro, como verán, yo tengo unas libritas encima y es porque me gusta la comida, por supuesto, y entonces yo no pierdo la ocasión de al sitio que me voy buscar el plato típico, saborear, soy muy curioso con eso. Yo te diría, no tengo algo que diga, que pueda decir yo, no me gusta, esto no me gusta, esto no quiero. O sea, he comido de todo, como los chinos, y lo que no me puedo comer hago té. Igual lo disfrutas. ¿Tu mayor y más bonito recuerdo de tu infancia? Mi infancia yo creo que se fue muy feliz, porque yo fui un niño de barrio, yo vivía en el sur de Quito, había un grupo de niños del barrio, hacíamos como una pandilla, pero bien entendida, o mejor dicho, un grupo de niños, no pandilla. Y jugábamos de todo, jugábamos a las bolas, jugábamos fútbol, jugábamos básquet, jugábamos voleibol, jugábamos a las cogidas, a las corridas, a las escondidas, o sea, los típicos juegos de niño que te permitían ir desarrollando tus habilidades, tus destrezas motrices. Y que se podían hacer sin riesgo en la calle. Sí, sí, sí. Y claro, hay memes donde dicen que la mamá le coge la oreja al hijo y le dice, ya entra a la casa. El tuyo no era un meme, era realidad. Era realidad porque salíamos muy temprano en la mañana y nos quedábamos jugando fútbol, después jugando vóley, después nos íbamos a jugar, no sé, bolas. Estábamos entretenidos y botados todo el día, ¿no? Qué hermoso haber podido vivir así. Una infancia muy linda, muy divertida, de mucha conexión con otros niños, seguro que sí. Freddy, entre la televisión, la radio y la prensa, ¿con cuál te quedas? No me preguntes eso. Es que eso es como que le preguntas, no sé, a un cantante, ¿te gusta más un teatro, un coliseo? No, sí debe haber un cariñito por ahí. No, el cariñito es implícito, o sea, los medios electrónicos me han gustado más que la prensa escrita. He hecho prensa, me gusta, creo que supone destrezas similares, distintas cada medio. Me quedo con los medios electrónicos y entre la radio y televisión me quedo con la radio, la verdad. Sí, ese sentimiento está ahí. Sí. Y es lo que te trajo a casa nuevamente. Sí, yo me enamoré de la radio hace más de 30 años, sigo enamorado de la radio y eso no me ha impedido hacer televisión también, que me gusta. Ajá. Pero uno tiene sus amores ahí. ¿Qué crees que te falta para terminar de ser feliz o eres plenamente feliz? No creo, la felicidad yo creo que no es una meta, sino un camino y la felicidad se la va viviendo minuto a minuto. A veces es posible, a veces no es posible, pero no sé, es como una fiesta en la que tienes que bailar y listo. Y a los chicos que te están viendo en este momento, que quieren entrar al mundo de la comunicación y del periodismo, ¿qué les dirías? Pues bueno, nuevas destrezas, nuevas habilidades, mente abierta, generación de nuevos formatos, hay que revolucionar la comunicación, hay paradigmas que se están yendo abajo solos, hay paradigmas que hay que tumbarlos también, hay que poner énfasis en los contenidos porque lamentablemente estamos en una era de tiempos cortos y divertidos y si no, no. Pero también los tiempos largos y profundos son fundamentales. Hay que encontrar la forma de hacer, los canales a utilizar, los formatos a aplicar y todo eso hace parte de la evolución que tiene toda profesión. Freddy, y rápidamente, ¿tuviste miedo cuando pasó en lo del incidente del golpe? Ah, sí, claro, como todo ser humano, por supuesto. Es una profesión de mucha adrenalina, generalmente como observador. Esa adrenalina te fluye porque tú estás presente, mirando, constatando hechos. Pero imagínate cuánta adrenalina fluye cuando tú eres casi el centro de algo. Eso se potencia más y claro, el riesgo a ser golpeado, a que Dios no quiera te causen un daño permanente, eso siempre está latente. Lamento que se haya llegado a ese punto en el 2019. Creo que fue el resultado de una serie de ataques persistentes a la prensa, al periodismo, y que calaron en la población, erróneamente, por cierto, y que potenciaron esos momentos de agitación social. No encuentro yo otra explicación para que gente
a la que yo ni siquiera conocía me hayan agredido, me hayan atacado. Pero aquí estamos y con muchísimas cosas más por conversar que no nos permite el tiempo porque nos falta contarles que de la comunicación como tal también ha estado dando media training, capacitaciones, comunicación política, experto en relaciones internacionales y muchísimo más. Freddy Paredes, qué orgullo para mí que hayas estado aquí con nosotros en El Sillón. Alejandra, el orgullo es mío. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por darme un poquito de atención para contar cosas que quizás son irrelevantes porque esto no es lo que importa, sino el mensaje que uno puede traer a lo largo del ejercicio periodístico, ¿no? Un mundo de experiencias, definitivamente. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio que, como siempre les digo, es hecho con muchísimo corazón. Que estén bien. Chao.